Hola, hola, hoy les traigo esta idea fácil y bonita para hacer pulseras de flores con mostacillas o chaquiras. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita. Y no siendo más, empecemos. Antes de iniciar, lo primero que voy a hacer es tomar una argolla de 5 milímetros de diámetro y una mostacilla checa número 8 dorada. Con ayuda de mis pinzas planas voy a abrir la argolla y en ella voy a insertar la mostacilla que tengo ya dorada. Nuevamente cierro la argolla y esto lo voy a dejar reservado para usarlo más adelante. Como base para la pulsera voy a usar nylon rígido de 0.25, en total voy a utilizar 90 centímetros. Ustedes pueden usar más en caso de que quieran que les quede más larga. Voy a tomar este broche que es un broche pico del oro, en este caso dorado, y lo primero que voy a hacer es pasarlo a través del nylon y lo voy a llevar hasta la mitad de este. Para este diseño voy a usar mostacilla checa o chaquira calibrada número 8, voy a usar color blanco, amarillo y dorado, pero igualmente los colores son opcionales. Voy a iniciar insertando una mostacilla dorada en una de las hebras del nylon y con la otra hebra del nylon simplemente voy a cruzarlo, es decir, voy a pasarlo en sentido contrario a como inserté inicialmente el nylon y quedaría así. Esto lo voy a llevar y lo voy a unir al broche que ya tengo previamente insertado. Para empezar a realizar ya la flor voy a tomar una mostacilla de color blanco y la pongo también en una de las puntas del nylon y con la otra hebra de nylon simplemente la voy a cruzar realizando lo mismo que les expliqué anteriormente. La voy a pasar en sentido contrario, quedaría así, y esto simplemente lo uno a lo que ya tengo hecho previamente. Y este sería un pétalo ya de la flor. Ahora en cada una de las puntas voy a insertar dos mostacillas de color blanco para continuar con la flor. Esto lo voy a unir nuevamente a lo que ya llevo. Ahora voy a tomar una mostacilla de color amarillo y la voy a pasar a través de las dos puntas del nylon. Este sería el centro de la flor. Esto lo voy a llevar y lo voy a unir nuevamente a las mostacillas blancas que ya había insertado previamente. Lo siguiente que voy a realizar es esto. Voy a tomar y voy a llevar hasta el centro de las mostacillas esta de color amarillo. Voy a hacerlo de esta manera. Voy a doblar el nylon llevando la mostacilla amarilla y ubicándola en el centro. Aquí es importante tener presente cuál hebra de nylon sale a la derecha y cuál a la izquierda. Lo siguiente que voy a hacer es tomar el nylon de la derecha y lo voy a pasar de abajo hacia arriba por las dos mostacillas que acabé de insertar previamente. Esta sería la primera. Y esta sería la segunda. Muy bien. Ahora voy a realizar lo mismo pero con el nylon que sale hacia el lado izquierdo. La voy a pasar por las dos mostacillas de esta manera. De abajo hacia arriba, nuevamente. Y listo. Y debe de quedar así como ustedes ven acá. Tenemos ya una parte de la flor. Lo siguiente que voy a hacer es tomar otra mostacilla de color blanco, que sería la última que va a formar la flor, el último pétalo, y nuevamente la voy a cruzar, es decir, pasar siempre en sentido contrario
el nylon y aquí queda cruzada. Esto simplemente lo voy a unir a lo que ya tengo hecho. Y aquí entonces ya tengo lista la primer flor de la pulsera. Para continuar realizando las siguientes flores, simplemente lo que voy a hacer es tomar otra mostacilla de color blanco y la voy a pasar por una de las puntas del nylon y nuevamente la voy a cruzar pasando en sentido contrario el otro nylon. Continúo insertando 2 mostacillas blancas en cada una de las puntas del nylon. Y ahora una de color amarillo a través de los 2 nylon. Y al igual como hicimos con la anterior flor, nuevamente voy a pasar esta mostacilla amarilla en medio de las blancas que ya inserté previamente. Quedaría así. Y nuevamente el nylon de la derecha lo paso de abajo hacia arriba por estas 2 mostacillas blancas que fueron las últimas que inserté. Y voy a realizar exactamente lo mismo pero hacia el lado izquierdo. Voy a tensar bien aquí el nylon para que quede bien la flor y ahora nuevamente una de color blanco en una de las puntas del nylon y la voy a cruzar pasando el otro nylon en forma inversa y listo. Y voy a continuar así sucesivamente hasta realizar todas las flores que necesito para darle el largo total deseado a la pulsera. Y yo en total voy a realizar para toda la pulsera 16 flores, pero tú puedes hacer más o menos dependiendo del tamaño que la quieras. Esta misma técnica la puedes usar también para hacer collares y quedan muy bonitos. Aquí mientras voy ya finalizando de realizar las flores, para cerrarla vamos a usar la argolla con la mostacilla dorada que dejé lista al inicio. Simplemente voy a tomar la pieza que habíamos dejado listas y voy a pasar el nylon a través de la mostacilla. Ese es el nylon del lado izquierdo. Ahora voy a tomar el otro nylon y voy a cruzarlo. Es decir, lo voy a pasar en sentido contrario en la misma mostacilla dorada y así ya quedaría cruzado y listo. Miren, ahora pongan mucha atención. Para cerrarlo voy a hacer lo siguiente: voy a tomar el nylon que sale hacia mi lado derecho y lo voy a pasar a través de esta mostacilla blanca en dirección hacia el lado izquierdo. Y con el nylon que tengo hacia mi lado izquierdo voy a realizar lo mismo en sentido contrario por la misma mostacilla anterior. La idea es nuevamente cruzarlo. Ahora voy a tomar este nylon que ya me sale hacia el lado derecho y lo voy a pasar por estas mostacillas blancas que forman esta flor. Esta sería la primera. Ahora sigue esta otra mostacilla blanca y finalmente por esta. Miren, quedaría así. Y este nylon que tengo acá lo paso por estas otras 2 mostacillas, ya que la idea es que los nylons se encuentren para poder realizar el nudo. Y ahora simplemente es realizar 2 nudos sencillos y apretarlos muy bien. Y para cortar los hilos simplemente lo que voy a hacer es que el nylon que sale hacia el lado izquierdo lo paso por esta mostacilla y el nylon que me sale hacia el lado derecho lo paso por esta otra mostacilla.
Y habiendo ya realizado esto, entonces ahora ya simplemente es cortar cada una de las puntas del nylon y quedaría lista ya la pulsera. Miren cómo se ve de bonita, las flores se ven súper bonitas. Ustedes pueden hacerla también de todos los colores que más les guste y miren, es una pulsera muy bonita, la pueden hacer más larga, pueden hacerla como tobillera, como collar y pueden hacerla para ustedes, para regalar, o si tienen un emprendimiento de accesorios pueden hacerla también para vender y quedan súper bonitas. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido muchísimo el día de hoy. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.